Yo amigo Steve. y fue muy interesante porque la persona de la que te estoy hablando es Pablo Picasso. Ok, ok, no es mi amigo Steve. No es Soy nuestro todo amigo oídos, Steve, escucho. pero es Pablo Picasso que me sorprendió gratamente porque en realidad, bueno, viste que siempre se aprende algo nuevo, ¿no? Lo poco que sabía acerca de Picasso y bueno, en realidad de la magnitud a la que había llegado Picasso a todo nivel, ¿no? Entonces, por ejemplo, me sorprendió muchísimo que cuando murió Picasso tenía un patrimonio de 250 millones de dólares. Por Wow. ejemplo, cosa que no es porque Lo común, no es lo los común y siempre artistas. decimos, bueno, a Picasso le fue muy bien, todos sabemos que a Picasso fue un artista al que le fue muy bien, por lo general, aunque no sepamos mucho de arte, pero claro, empezás a ver ciertos números y decís, bueno, es interesante, 45.000 obras, un montón de propiedades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, esto trata un poco de la vida de Picasso, de esta especie de documental que estuve viendo hoy, y sobre todo se centra como en lo que hizo que Picasso en cierto punto lograra ser Picasso, ¿no? ¿Cuál fue como la estrategia detrás de Picasso para llegar como a este lugar, ¿no? Y entre las cosas bueno, que me llamaban la atención, aparte del parecido con nuestro amigo Steve, era esto, por ejemplo, una de las cosas que hizo muy bien era la locación. Mm, Elegía muy bien los puntos en los que ponía como sus ateliers, sus puntos de venta, los lugares donde iba a exponer sus obras. Entonces es interesante esto porque estamos hablando de hace básicamente ¿cuánto? 90 años atrás. Ya era una persona que tenía clarísimo bueno, que el papel que cumplían, por ejemplo, los puntos de venta. mm. Estrategias que después grandes empresas tomaron como propias para poder crecer, ¿no? La otra que me sorprendió mucho, Yo te y, escucho. y, y esta creo que puede ahí abrir como varias ventanas, y que puede sobre todo abrir varias ventanas para muchas personas en muchos rubros, ¿no? Y es como que él tenía muy claro que más allá de su papel como artista, él era un empresario y tenía clarísimo y como reconocía su papel de empresario y no era algo que le disgustaba para nada, ¿no? Entonces, como que esta fue también otra de las grandes como características que hizo que Picasso llegara a ser quien fue, ¿no? ¿Qué, qué tema ese de considerarse a veces, bueno, soy un empresario? O sea, ¿qué es lo que diferencia en un empresario de un emprendedor? O sea, Ujú. bueno, soy un empresario, quiero ganar plata, o sea, tengo esto porque quiero ganar plata, quiero crecer, quiero impactar y siento que a veces también como, qué miedo, ¿no? De tipo, ay, sí, quiero ser empresario, o sea, como que, sí, vos lo que querés es plata. Sí, obvio lo que quiero plata. Vos no querés plata y, y qué importante eso, o sea, porque cuando uno se reconoce como tal, es ok, o sea, yo me reconozco como empresario, qué, bueno, qué comportamientos me hacen ser un empresario, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo me tengo que mover? ¿Cómo me tengo que relacionar? ¿Hacia dónde tengo que apuntar? Y nada, eso, el reconocerse y hacerse, también, bueno, creo que es, no sé, acá sumamente una opinión mía, ¿no? Pero un 70%, 80% del conseguirlo. Ujú. Estoy tratando de limpiar mis lentes porque hoy también me los olvidé Ujú. y no, no la estoy pasando bien sin lentes. Sí, entonces es interesante como este era un conflicto que él no tenía. Él decía, perfecto, yo soy un artista, me encanta el arte, me encanta lo que hago, me encanta poder vivir del arte, pero justamente si quiero poder seguir haciendo esto, bueno, tengo clarísimo también que necesito poder vender mi arte, ¿no? Entonces es interesante y este documental hablaba de como varios otros artistas que yo ahora no sé quiénes son honestamente y no importa, pero lo que decía es que eran quizás más talentosos que Picasso, pero que tenían esta diferencia, decían, pero no se sabían vender.
esto, porque había ciertas cosas que no les gustaban hacer o que les generaban un conflicto, o que decían, perfecto, soy un artista, pero todo lo que tiene que ver pero el arte tiene que estar por fuera del comercio. Entonces, como ese conflicto evitó que quizás les fuera muy bien, porque era gente muy talentosa que estaba como compartiendo como la misma escena con Picasso en esa época, ¿no? Esta gran frase del más conocido le gana al mejor. Ya El está. más conocido le gana al mejor, sí. Es una realidad, o sea, si vos estás haciendo cosas espectaculares, pero nadie tiene idea, es muy difícil que puedas escalar y que puedas seguir creciendo. Entonces, bueno, ahí un poco ese conflicto que a veces tiene uno de tengo que hablar de lo que hago, cómo me comunico, cómo me vendo, o sea, esa idea tipo, ay no, si me vendo estoy como, ¿cómo voy a hablar bien de mí mismo? Tipo, y bueno, sí, claro que sí. Ese de, bueno, reconocer el valor que tiene uno para aportar hacia los demás y que además es parte de todo este sistema. No es Sí. algo que estemos por fuera, tipo, no, mirá, si te vendés o si decís lo que haces o cómo hablas de tu producto o de tu servicio, que estés mal visto. O sea, al contrario. O sea, cuanto más gente me conozca, mejor va a ser. Y aparte esto es una discusión que es casi que eterna, ¿no? Esta idea de, bueno, en definitiva, siempre nos estamos vendiendo. Hagamos lo que hagamos. Ay, no puedo con el brillo. Hagamos lo que hagamos, siempre nos estamos vendiendo. Entonces pero el punto es la diferencia que hace poder reconocer esto y apropiarse de esto, que es lo más importante, ¿no? Porque eso era otra cosa que decía, bueno, dice, Picasso no se perdía de una, dice, bueno, iba a todas las fiestas, todas las relaciones públicas, siempre estaba hablando con todo el mundo, era muy bueno negociando, le daba prioridad como llegó a ciertos acuerdos con ciertas galerías y les daba prioridad en sus obras, entonces decía, bueno, vos tenés la prioridad sos el primero que va a poder conocer la obra este año y vas a poder elegir lo que quieras, el resto lo puedo vender yo por fuera. Entonces, como que fue muy bueno negociando, pero siempre reconoció eso en sí y nunca le generó un conflicto. Y al contrario, siempre lo usó a su favor, ¿no? Entonces, me pareció así sumamente interesante porque en realidad, claro, empezás a ver ciertos números y empezás a ver ciertos paralelismos que prácticamente son con grandes empresas tecnológicas o de la industria de la moda. O sea, es un nivel y una escala, bueno, era reconocido mundialmente, salía en todos lados, él sabía que generalmente lo que él decía iba a tener un impacto, entonces lo hacía a favor esto, porque lo usaba como publicidad al final, ¿no? Entonces, como pensé que hoy, al final, en definitiva, siempre estamos hablando un poco, oscilando entre marketing, desarrollo personal, que tiene al final mucho que ver con que uno pueda como adquirir lo que necesita para poder hacer ciertas cosas, pero también que tantas veces hemos hablado de esto, del conflicto, que te produce esto, de decir, bueno, soy muy buen ingeniero, pero lo que vos decís, si al final no puedo comunicarle al mundo que soy un muy buen ingeniero, es muy difícil que pueda llegar a explotar esa capacidad en mí. Y a que eso y a poder al final abrirme al mundo y entregar al mundo lo que tengo para entregar también. Sabes que un poco esto que estabas diciendo me acordé de algo que hablábamos hace un tiempito, de esto de, bueno, si yo no me vendo, estoy dando un lugar a que otros me vendan a mí o que otros hablen de mí. Entonces, ¿quién mejor que uno mismo para saber cómo se quiere vender, a quiénes se quieren vender y qué quiere vender de uno? ¿No? Esto de, bueno, puedo tener gente hablando a mí, que obviamente después el trabajo que uno hace, el impacto que uno tiene en el otro va a venderlo también, pero bueno, o sea, el no tomar ese rol activo de venderse uno mismo, bueno, deja a disposición primero que otros se vendan en lugar tuyo y después que lo que no se dice se toma por otro lado. Entonces, ese rol activo a veces de la necesidad de salir y de decir y poder decirse uno hacia el otro. Sí. Justo hoy tuvimos una reunión súper linda, fue un grupo de éramos 5 personas,
6 personas que, claro, un poco de esto, bueno, tenemos un montón de información, tenemos un montón de conocimiento, pero la verdad, o sea, con toda esa información que tenemos hoy en día, que incluso es como la materia prima universal del día de hoy, ¿no? Tipo, tenemos un montón de información, un montón de datos. Bueno, pero si Pero no ¿qué lo estás hacemos con esto? comunicando, claro, Claro, si no lo estás sabiendo comunicar, si no estás sabiendo poner en palabras el valor de esos datos, no tiene sentido. Y creo que acá, obviamente, bueno, plataformas como Meta, como Google, como Amazon, han hecho, ¿no?, de ese conocimiento de datos y información, traducirlo a algo que decís, bueno, lo estoy pudiendo comunicar y lo estoy pudiendo vender. sí, Entonces, poder tener, o sea, un montón de herramientas, un montón de conocimiento, que si no lo podés comunicar es lo mismo que la nada, dejarse de pelear con lo mismo a veces y, bueno, poder salir y, sí, esto es lo que hacemos, esto es lo que hago, esto es lo que te puedo ofrecer. Y obviamente no son cosas que no es para todo el mundo, porque si no, bueno, no sé, sí. seríamos el café. No, pero nada, o sea, encontrar con quién, a quién puedes potenciar y quién te puede potenciar también. Sí, claro, obviamente no todos queremos lo mismo y no todos tenemos como las mismas ambiciones, pero pensando en gente o en personas que quieren crecer, que quieren desarrollarse, que quieren como escalar siempre sus negocios, claro, la sensación que me da también es que si uno no encara las cosas en el momento que las tiene que encarar, también termina poniéndose un techo. Porque al final si yo no crezco en el momento en que puedo crecer y tengo que crecer, lo que termino es poniéndome un techo de que más que techo externo, techo económico, techo material, me termina generando un techo a nivel interno, porque yo no logro seguir desarrollando capacidades que son necesarias bueno, esto, para poder llegar a ser un Picasso, si quisiera, ¿no? Más allá, y hablo mucho más allá de lo artístico esto, porque No, al final creo que siempre podemos llevarlo a lo artístico y y al negocio, que son como dos niveles que siempre estamos viendo, pero creo que hay un tercer nivel que es bueno, en quién tiene que convertirse una persona, que es un nivel que en definitiva atraviesa los otros dos, para poder llegar a ese lugar. Y, y claro, y esto implica inevitablemente perder una cierta inocencia en el proceso. Porque obviamente no es lo mismo que yo salga a ofrecer mis servicios o que cualquiera salga a ofrecer sus servicios cuando recién está empezando, tiene un X número de clientes, que como necesita escalar su negocio. Y esto va a implicar que dé la cara de otra manera, que tenga cierto tipo de estrategias distintas y que también adquiera otras capacidades que quizás en ese momento no tiene y que tiene que estar dispuesto para poder llegar a ese lugar. Esto que hemos compartido también en una oportunidad de, bueno, lo que te trajo hasta el punto B no es lo que te va a llevar al punto C. Entonces, ok, no sacarle el valor que ha tenido todo ese proceso, todas esas herramientas, todo ese cómo para llegar al punto B, agradecerlo y, bueno, ver qué herramientas y qué pasos nuevos tenemos que llevar adelante para llegar al punto C. Porque como decís vos, bueno, la persona que estaba en el punto A, que llega al punto B, no es la misma que va a llegar al punto C. O sea, permitirse esa transformación, creo que la parte como más difícil a veces es ese darse cuenta, ¿no? Es tipo, ok, yo estoy acá, yo quiero seguir acá o quiero ir hacia este otro lugar. Y el darse cuenta y el tomar acción también, ¿no? Ok, sí, yo estoy acá, pero quiero llegar a ese lugar. Con saber, obviamente esto lo hemos hablado también, o sea, está bueno saber hacia dónde queremos ir, pero más allá del saber hacia dónde queremos ir y saber la dirección que tenemos que tomar de cierta manera, es también, bueno, ¿qué cosas tengo que hacer para transitar y llegar hasta ese otro lugar? O sea, no es que me voy a quedar ahí quieto y, bueno, va a venir algo y me va a volar hasta el otro lugar. Sí. Puede suceder, pero seguramente nos lleve más tiempo o directamente puede que no suceda. Pero ese tomar acción, ese, bueno, no sé, yo quiero pasar de este lugar a este otro, ¿qué cosita puedo hacer hoy para que eso suceda? Sí. Lo mismo, o sea, no sé, quiero hablar con tal persona a ver qué idea me tira. Y capaz que ese hablar con alguien, compartir con alguien esa idea que querés llegar a este otro lugar, ya te dan un montón de opciones, de ideas, de opiniones, que sencillamente mueve cosas. Después Sí. dejarlo
que trabaje. Sí, lo otro es estar dispuesto a equivocarte en el proceso, porque esto creo que es inevitable al final, y estar dispuesto a que hay personas a las que no le va a caer bien lo que vos haces. Mm. Que esto creo que es otra gran, otro gran techo que se presenta a la hora de dar un salto. Es decir, bueno, quiero más que un techo, una pared, ¿no? Quiero dar un salto, pero bueno, la idea de que querer estar bien con todo el mundo es como a veces uno de los mayores impedimentos a la hora de avanzar, ¿no? Porque hay mucha gente que no tiene ninguna dificultad al principio para avanzar con ciertas cosas, pero cuando tiene que dar como escalar un poco más, una de las cosas que aparece es como la vergüenza, ¿no? Y a mí me encantaba una frase de Hellinger que decía, solo los niños tienen vergüenza, decía. Solo los niños tienen vergüenza, y no era porque los adultos no podían dar vergüenza, pero que cuando eso está ocurriendo hay una pauta infantil ahí que está operando. Entonces que sí o sí, si yo quiero crecer internamente y que al final esto se va a reflejar en otras cosas, necesito poder pasar por eso. Y sin importar lo que diga el que sea, ahí tengo que poder pasar por esto y por las opiniones, y al final tengo que llegar a un punto donde es más mi opinión y mi criterio el que termina marcando la pauta y no una opinión o un criterio externo. Estoy con frases hoy, pero sí, la famosa frase da cringe hasta que da plata, ¿no? Es como, bueno, dase esa vergüenza, esa incomodidad, pero cuando empieza a dar plata ya no hay incomodidad, ya no hay vergüenza, ya no hay nada. Ya es atravesar ese umbral. Sí, tal cual, sí. Creo que es un poco por ahí, entonces es bastante interesante. Lo otro era la constancia, decían, bueno, Picasso, volviendo a Picasso, ¿no? Siempre estuvo haciendo, siempre se mantuvo constante. Y más allá de que tuvo periodos y fue cambiando de estilos, lo que decía, bueno, y se aburría un estilo y empezaba a hacer escultura, y se aburría de la escultura y cambiaba a otro estilo, pero siempre se mantuvo haciendo. Y entonces esto también, la constancia, al final, bueno, la constancia paga, como el mantenerse, el hacer, ¿no? Que cada vez hoy es, creo, no sé si es de nuestra generación, pero es como lo que se ve más, ¿no? Como esta idea de que, bueno, de que tenemos que empezar un negocio o empezar algo, y esto tiene que dar frutos al instante. Y quizás demore un tiempo esto en pasar. Y generalmente es un tiempo bastante mayor del que uno había previsto. El punto es cuánto estoy dispuesto a mantenerme ahí, haciendo, trabajando, obviamente con cierto criterio y siempre escuchando y mejorando lo que hay que mejorar, pero cuánto estoy dispuesto a trabajar para esto y seguir. Y de repente, y ahí es donde en un momento, bueno, uno va llenando como la chanchita, en algún momento se rompe y aparece todo. Pero para eso hay que darle. Esto que sí, justo te iba a proponer hoy hablar de esta romantización que hay de cierta manera, ¿no? De el emprender o el de tener tu propia empresa, o soy mi propio jefe, o bueno, hay niveles pero esa necesidad de que tipo, ok, hay una romantización, ¿no? Del tipo, tengo mi propio emprendimiento y me despierto a la hora que quiero, y sí, te despertás básicamente a las 5 de la mañana porque tenés que hacer 2 millones de cosas y a las 10 de la noche te gustaría estar de repente, no sé, mirando una serie, una maratón total en la plataforma que sea, pero estás respondiendo consultas y gestiones, pues es una realidad, o sea, emprender, esa idea divina de tipo, tengo mi propio emprendimiento, soy mi propio jefe, es una construcción, no es algo que tipo mañana decido emprender y ya vivo de mi emprendimiento, o sea, es algo que necesita un proceso, que necesita tiempos, que necesita también que uno mismo atraviese determinadas cosas para poder hacer frente a, no digo que haya grandes problemas, pero sí que van a haber problemas, van a haber cosas que son necesarias que pasen para poder ir detectando errores, mejoras, oportunidades, que no podemos evitarlas. Y no es que el día 1, el día 2, ya está, ya emprendimos, ya tipo podemos vivir de nuestro emprendimiento, tenemos 2, 3 personas trabajando con nosotros. O sea, no, al contrario, es como, bueno, todo este tiempo que uno le dedica a lo que es un emprendimiento es ese crecer en conjunto. Y que muchas veces nos ha pasado de que nos llegan emprendedores
tipo, a través de lo que es la agencia, ¿no? Como para, bueno, quiero hacer que mi emprendimiento sea a más personas, impacte a más gente, ok. Y una de las primeras cosas que decimos es, esto no va a pasar de un día para el otro, no es que hay un botón de tipo, mucha gente, poca gente me compra. Es algo de que es un proceso y que además también respeta lo que es el proceso de crecimiento de la empresa. Porque siempre ponemos el mismo ejemplo, ¿no? Imagínate que vos hoy tengas, no sé, por decir algo, 5 pedidos por semana. Y mañana te despertás con 25 pedidos. ¿Los podés gestionar? ¿Le podés brindar la atención que vos le estás brindando a este otro ritmo? O sea, como que no se pierda la calidad por la cantidad. O sea, de repente tenemos, o sea, nos desbordamos de pedidos, nos desbordamos de clientes y no podemos brindar el producto o el servicio final que nosotros realmente queremos otorgar. Y se fue. El emprendimiento de la empresa ya está, o sea, poder acompañar esos procesos, poder acompañar el crecimiento de la empresa y el crecimiento también del emprendedor. Sí, y mantener la calidad, lo que vos decís del producto. A mí me ha pasado pila de veces de ir a lugares que abren que están buenísimos y que empezás a ir y claro, el producto es uno cuando vos empezás a ir al lugar, ponele una cafetería y de repente vas un mes, 2 meses, 3 meses y de repente al tercer, cuarto mes vos ves que ya el producto cambió. Perfecto. Igual vas de vuelta porque puede pasar, es un día, está todo bien con eso, no pasa nada. Pero volvés a ir, te vuelve a pasar lo mismo 2, 3 veces seguidas. Después pedís otro producto y lo mismo. Te das cuenta que ese producto ya no es el mismo que consumiste la vez anterior. Y bueno, y al final eso es lo que un poco va haciendo que, bueno, es que no, un poco que no estás creciendo al ritmo quizás que deberías crecer o que no estás cuidando como la calidad del producto también. Creo que esto de todo tiene su tiempo y su proceso y hay que respetar los tiempos y los procesos. Aplica a todo, personas, proyectos, lo que sea, pero sobre todo esta necesidad de gestionar ese deseo, ¿no? de acelerar los procesos, porque obviamente si uno emprende muchas veces pasa de que necesito que empiece a entrar plata a este volumen. Sí, necesito que funcione. Claro, pero, o sea, eso creo que está bueno, o sea, poder hacer esa distinción, o sea, ¿es realmente necesitas que empiece a entrar mucho más dinero o lo que necesitas es que funcione, se sostenga y vaya creciendo paulatinamente? ¿No? Porque creo que son cosas muy distintas, porque de repente podés tener una inyección muy grande de dinero de golpe, pero que después a la larga termina siendo muchísimo menos de lo que podrías haber generado en el mismo periodo de tiempo. ¿Por qué? Por no poder sostener, no sé, calidad, por no poder sostener atención, por no poder sostener postventa, que creo que ahí es donde está el diferencial grande de, bueno, tomar el tiempo, respetar los procesos, a acelerar todo también. Sí. Y ahí voy a pecar, así voy a tirar una cosita de esto de, bueno, las aceleradoras, ¿no? Las aceleradoras de emprendimiento, las incubadoras, todo bien, pero, o sea, ¿cuánto se sostiene después una empresa después de ese empujón, ¿no? Sí. Que también, o sea, yo en eso soy como bastante reacia porque me parece que no respeta el proceso necesario que tiene que tener una empresa y o la persona que lo lleva adelante. Sí, lo que vos decís, creo que hay cosas que requieren una madurez y hay un momento en que uno tiene que tomar una decisión y es, bueno, voy a seguir siendo un emprendedor, entre comillas, o ahora voy a pasar a ser un empresario, que al final es esta idea de decir, bueno, necesito delegar, si quiero crecer, necesito poder delegar. Y esto muchas veces se da a todos los niveles de deportistas, que bueno, que al principio eran los padres los que gestionaban la marca personal, y en algún momento dicen, bueno, perfecto, hay un techo acá. Y la persona dice, bueno, contratemos un representante de una agencia, y bueno, ¿por qué? Porque el padre ya no va a poder hacer más de lo que hizo por su hijo. Aunque no le guste esto, aunque no le guste perder ese lugar. Después tenés otros grandes padres de deportistas que han sido muy buenos haciendo esto, ¿no? Como el padre de Neymar, que tiene una bruta empresa que es la que gestiona a Neymar y son como 30 personas las que están atrás de la marca. Pero en otros deportistas como Hamilton, el corredor de Fórmula 1, pasó en su momento que era el padre inicialmente que llevaba la marca
Y después Hamilton sintió que estaba llegando a un techo y bueno, y contrató a otra persona y fue un choque para su padre. Pero bueno, pero es parte de poder seguir avanzando y escalando y que las cosas sigan funcionando. Y bueno, y decidir dejar de ser emprendedor para ser empresario también es un salto. Y también es una decisión, que la semana pasada hablábamos de decisiones. Porque bueno, obviamente va a implicar que yo renuncie a cosas y va a implicar, como me decía alguien, que estés dispuesto a nadar con tiburones también. Entonces decía, bueno, ¿estás dispuesto a nadar con tiburones y estás preparado para nadar con tiburones o no estás preparado para eso? Porque son preguntas que tenés que hacerte al final y que no es que nadie dice que haya que hacerlo, doctor. No. Pero es tipo, bueno, me puedo mantener en ese lugar, pero si quiero pasar al otro nivel, obviamente hay cosas que voy a tener que hacer y hay un control al que voy a tener que renunciar, ¿no? Esto es lo otro. Los grandes empresarios son grandes delegadores. Grandes delegadores. Te meten, de repente, por eso te manejan de repente 5 o 6 empresas. Te meten a un CEO en cada empresa que es más o menos que gestiona todo y ellos están en comunicación con esa persona y bueno, y confían en el criterio de esa persona. Más allá de que no lo harían exactamente quizás como yo lo haría. Pero entienden que es la única manera de poder escalar eso. Ahí también lo importante, sobre todo cuando hay asociaciones, ¿no? Sociedades, en esto de, bueno, cuáles son los objetivos, o sea, dónde está mirando cada parte de esa sociedad. O sea, sí. Bueno, me ha pasado de repente de estar con un socio que yo hasta acá estoy bien, yo con esta cantidad de socios estoy bien, estoy tranquilo, que es súper válido, ¿no? O sea, son los ingresos que hay, estas son las ganancias que tenemos como empresa, yo con esto estoy bien, está ok. Y ok, está bien, capaz que para esa parte, capaz que para otra parte es tipo, sí a todo esto, pero prefiero esto que decías vos, ¿no? Prefiero ir y nadar con tiburones a ver qué pasa, a quedarme en esta comodidad, que a ver, sí, ok, me sirve, pero ¿qué pasa? ¿Qué hay ahí adentro del agua? ¿Qué hay en el estanque? Sí. Porque hay gente que está dispuesta a saltar tipo y nadar con tiburones, tipo, algo tiene que haber, o sea, no cualquiera se tira porque sí, tiene que haber una recompensa que valga la pena. Sí. Pero eso tipo en la sociedad, tipo de ver que los objetivos o que se esté mirando hacia el mismo lugar. Sí, y a veces pasa, muchas veces había constelaciones que eran para empresas particularmente, ¿no? Que eran constelaciones aplicadas a empresas. Entonces se veía que de repente vos tenías 2, 3 socios que habían iniciado una empresa y que un poco lo que vos estás diciendo, en un momento, por lo que sea, porque uno quiere mucho más todavía y el otro está conforme como está, lo que se veía que la solución de repente era no dividir esa empresa, sino de repente ponerle un negocio más chico, entre comillas, a la parte menos ambiciosa y dejarlo que gestionara como ese negocio y los otros 2 que estaban mucho más alineados con seguir hacia adelante, con querer más, con conseguir más, con avanzar, perfecto. Veías que realmente tenían toda la derecha, pero como mientras estaban con ese tercer socio, no podían ni ir para un lado ni para el otro. Al final, las empresas son como las relaciones. Sí, tal cual. Y hacerse las preguntas correctas. Sí. Tipo, las preguntas incómodas también, sí. Antes de bueno, o sea, de ver hacia dónde se va. Porque también te va a determinar mucho hasta dónde pueda llegar ese proyecto. Sí, sí. Y son como las relaciones y como las familias, ¿no? Muchas veces mucho de lo que termina pasando en nuestras empresas tiene que ver con nuestras relaciones familiares, ¿no? O cómo fue la relación con nuestra familia con ciertas dinámicas. Y esto a veces se intensifica más en empresas familiares, obviamente, ¿no? Donde todas las dinámicas se mezclan, lo cual a veces es un problema. Yo soy todo oído, yo te quiero escuchar cómo se reflejan las dinámicas familiares en una empresa, las dinámicas empresariales, por favor. Bueno, ahora somos 4, son 4 familias. Hellinger decía que básicamente él decía, bueno, gran parte de la relación con la empresa, con el dinero, tenía que ver con la relación con la madre, ¿no? Entonces,
bueno, cuanto mejor sea la relación a nivel interno con la madre, más va a funcionar, más la empresa se va a sentir bien trabajando contigo. Y a veces cuando lo que pasaba era que había algún conflicto interno en relación a la madre, sobre todo cuando empezaban a darse como ciertos movimientos en las empresas, ahí las dinámicas tienden como a mezclarse, que es un poco parecido, para que lo entienda la gente, a lo que a veces pasa cuando conocemos a una persona, ¿no? Que al principio nos estamos conociendo y está todo bien y es como que estamos en un nivel de distancia y de intensidad en la relación y de superficialidad, que todavía las cosas como que no se han mezclado tanto, como que nos es más fácil darnos cuenta quién es el otro y quién soy yo. Pero a veces de repente en un momento esto se vuelve más intenso y nos acercamos y es como que sentimos que todo está mezclado, ¿no? Esto que es que por alguna cosa las dinámicas de las dos familias se mezclaron ahí. Entonces a veces, dependiendo de las cosas que hayan pasado en las familias de origen o de las dinámicas que haya, esto tiende como a intensificarse y hay que como que cuidar a veces algunos aspectos de esto. Pero es como, vos me decís, bueno, es como hay normas generales para esto, no, a veces hay que ver como el caso puntual, pero como a grandes rasgos la relación con la madre va a determinar gran parte de la relación con el dinero. Ya. En tu caso pues, es muy bueno. Sí. Claro, sí. No, pero está bueno ver esas cosas porque obviamente creo que lo hemos hablado desde el principio, como que uno va en automático y va resolviendo y va haciendo, y la importancia de poder tener ese parate de reflexionar, ¿no? De bueno, o sea, qué es lo que he hecho en este tiempo, hasta dónde he llegado, o qué cosas han cambiado en relación a determinada cantidad de tiempo, y poder tomar acción o tomar las riendas de, bueno, y ahora hacia dónde voy, qué son las cosas que están o frenándome o impulsándome, o qué cosas aparecen como oportunidad ahora que capaz que siempre estuvieron ahí, no las estaba viendo porque no tenía las herramientas o porque no estaba en el momento necesario como para verlas, pero esos parates, ¿no? De revisión y de salir del modo automático y decir, bueno, ok, sí, estamos yendo, pero ¿hacia dónde y qué queremos? Y estas cositas que mencionás, ¿no? Que de repente, obviamente que influyen, pero que uno no lo tiene como parte de, simplemente, bueno, es lo que tocó. Me tocó esto, yo qué sé. Sí, y animarse, creo que eso es para mí hoy como muchas de las, en este último tiempo, como muchas de las consultas han girado en torno a esto, ¿no? En como muchos aspectos de la vida. Pero es como el animarse a ir un paso más. El animarse a esto, a avanzar y a equivocarse. Y que no pasa nada si uno se equivoca. El punto, pero es mejor, creo, equivocarse y animarse que quedarse pensando, bueno, ¿qué hubiera pasado si? No. Que claro, que algo que vemos hoy es que, bueno, es como que las personas tienen miedo a equivocarse. Y creo que esto es sumamente necesario, porque además si miramos los procesos de aprendizaje de cuando éramos niños, bueno, ¿cómo aprendíamos? Aprendíamos viendo, entonces imitábamos los gestos que nuestros padres hacían, que las personas que veíamos hacían, y después probábamos. Y si nos equivocábamos, volvíamos a probar. Y nos equivocamos de nuevo y probábamos otra vez. Entonces creo que este es el punto también. Y es como, y en algún momento, después, cuando los marcos de referencia empiezan a volverse como más rígidos, le vamos agarrando miedo a equivocarnos. Como que equivocarnos y que esto se vea es algo que está mal. Pero por otro lado, después cuando vemos esto, o ya sea grandes empresarios o personas que han llegado a lo más alto en sus rubros, te dicen, bueno, en realidad, mira, me equivoqué 75 veces y la número 76 fue la que funcionó. Pero ¿cuál fue el punto? Siempre siguieron como haciendo, probando, más allá de lo que a veces es lo más difícil.
más allá de lo que decía el resto, más allá de lo que de las expectativas, más allá incluso de los propios juicios, ¿no? Porque, y el como no aprender bueno, a no dudar, como seguir trabajando sin dejar que la duda entre. El pensamiento de la duda es como a veces cuando entra, es como, bueno, ¿estaré haciendo bien o no Caos. estaré haciendo bien? No, Entonces eso como, del perdón, equivocarse para mí es fundamental y yo siempre digo, o sea, equivocarse mucho y lo más rápido posible, o sea, no esperes que pasen de repente, no sé, un año, 6 meses para equivocarte de nuevo. No, equivocate todo lo que puedas en el menor tiempo posible porque cada equivocación es un aprendizaje. Entonces, podés tener o un mes de muchísimos aprendizajes, que obviamente van de la mano de muchísimos errores, o podés tener un año de un par de errores, pero seguramente el proceso de aprendizaje y de crecimiento vaya a ser muchísimo más lento que si decís, bueno, dale. Me sí, tiro al agua y le doy. O sea, probablemente, capaz que no sabes nadar. A la primera tratás solo en algo llanito. Obviamente no queremos ahogarnos, pero tirate una vez, 2 veces, 3 veces. Seguramente a la sí, 10ª vez, de alguna manera te vas a mantener a flote. sí, Pero una cosa es tirarse 10 veces en una semana y otra cosa es tirarse 10 veces en un año. O sí. sea, nada, para mí las equivocaciones están muy buenas, o sea, están de más. Obviamente el proceso de atravesarlas a veces es como muy intenso, pero ya la quinta vez te equivocaste, tipo, sí, ya sé, me equivoqué, mira, aprendí esto y lo otro y no fue tan grave. Claro, pero es el error, es el proceso de equivocarse o es la idea que después tengo sobre el error. Porque al final lo que termina haciendo siempre más daño es la idea, es el pensamiento. Pero si puedo retirar eso y decir, bueno, no me apego al error, ni siquiera en el proceso, digo, bueno, todo bien, no pasa nada, pruebo por otro camino y no me apego a la idea, ahí no tengo un problema. Y eso es como a veces lo que intento transmitirle a todo el mundo en cualquier área. Es como, no pasa nada, el punto es no te apegues a una idea, porque si te apegas a un pensamiento intrusivo, ahí sí es donde realmente empiezan todos los problemas. Porque también es esto que hemos hablado otras veces, yo creo que hay cosas que son parte de un proceso más grande siempre, ¿no? Y que bueno, que si uno quiere llegar a un cierto lugar, a veces en el medio llega a un lugar que está buenísimo y de repente pasa algo y cae de ese lugar y ahí tengo la posibilidad de elegir si voy a seguir en la dirección en la que iba y decir, bueno, sigo trabajando porque también si tuve esta caída quizás es porque puedo con esto, por eso también me toca parte de esta caída y tomo una decisión y de repente después consigo algo que es mucho mejor. Pero si me pierdo en la frustración de que me caí, de que fallé, de que cómo me pasó esto y qué horrible, ahí me quedé en el peor punto de todo, porque ni tengo lo que tenía, ni estoy en posición de empezar a construir algo nuevo. Ese quedarse rumiando, ¿no? Y quedarse, bueno, o sea, puedo tomar un aprendizaje y seguir adelante o puedo quedarme ahí repasando todas las cosas que hice para atrás que me llevaron hasta acá. O tipo, bueno, a partir de esto que me trajo hasta acá, bueno, ¿cómo puedo hacer para ir hacia adelante? Donde esto que hablábamos, ¿no? Donde enfocamos la energía es donde nos quedamos. O sea, Sí, o en el error o en el aprendizaje. sí. Y como relajarse y como darle la importancia justa a las cosas que nos pasan, ¿no? Esto creo que es lo más importante. A la vida en general y a las cosas que nos pasan, ¿no? Porque a veces creo que le damos demasiada importancia a cosas que después solo nosotros nos acordamos de esto. Solo nosotros, porque vos decís, el único que cuando los demás lo ven piensa que se acuerdan de eso es uno mismo. Total. Y esto le pasa a muchísima gente, le pasa esto. Entonces cuando vos decís, relájate, tipo, la mayoría de las personas ni registraron eso, cada uno está preocupado por su mundo, sus cosas también. Es como que hay cosas a las que le prestan atención en un momento puntual y después se olvidan porque están en sus cosas. Entonces, tipo, no le des más importancia vos que la que le da el mundo entero a ciertas cosas. Y sí dale
la mayor importancia a las cosas que sí son importantes. Esa sensación, por ejemplo, cuando vas caminando por la calle y te tropezás y tipo, ese microinfarto, pánico, sudor, que Claro, decís aquí exacto. papelón y mirás para el costado, no te vio nadie, o sea, Sí. nadie se dio cuenta, o sea, te ibas a despatarar en el piso, tipo, pero tal, no Na- pasó nada. Nadie se dio cuenta y el que pasó y se dio cuenta te miró y siguió caminando porque Claro, o siguió mirando el celular, ¿entendés? no O se sea, despatarró, está viva, sí, hoy está, sigo de largo. perfecto, Sí, sí, sí. tal cual. Entonces, pero a cuántas cosas que nos pasan le vamos dando una valoración y es esta idea la que evita que avancemos. Miedos. Sí, miedos creo que ahí es como pasar del miedo que te paraliza al miedo que te activa. Esto para mí es como una premisa, ¿no? Porque cuando logro identificar que esto me da miedo o que una cosa X me da miedo y puedo aunque sea hacer algo chiquito, distinto de lo que haría, esto, exponerme, hacer un vivo, hacer cualquier cosa, aunque no me es la idea más cómoda del mundo, ahí primero, ya me moví de ese lugar. Ya no tengo la experiencia que tenía antes, ya soy otro. Y empiezo a caminar por un proceso que es distinto. Entonces, siempre que tenga miedo por algo, pasar del miedo paralizante, de la no acción, a una pequeña acción, a la mínima viable que me ayuda a empezar a moverme hacia otro lado. Yo soy muy fanática del miedo, ¿sabes eso? O Sí, sea, para mí cuando hay algo que me genera miedo, que en realidad que yo lo tengo asociado al concepto de miedo, que en realidad con el paso del tiempo me he dado cuenta que no es que tenga miedo, sino que es esa incertidumbre, ¿no? Por lo desconocido, por no haber atravesado eso, por no saber qué espera del otro lado, cómo me voy a sentir, cómo voy a estar, quién voy a ser después de eso. Siempre me pasó lo mismo, decir, ok, si siento esto es que tengo que ir por acá. sí. Porque o sea, estoy yendo hacia un lugar que no conozco y que me vaya a llevar a conocer cosas nuevas, a conocerme yo desde otro lugar. Un poco del saji que tenemos del aventurero, que queremos aprender, conocer, a ver qué más hay. Pero esa sensación de, bueno, esto que yo etiqueto como miedo, tratar de encontrar en realidad, bueno, ¿qué es en realidad? O sea, ¿es miedo porque yo un momento agarré y puse y te esto es miedo? Sí. ¿O qué es, digo, qué siento? O sea, ¿por qué yo digo que tengo miedo? Porque siento como, no sé, cierta adrenalina. Porque Uh-huh. siento que no sé qué va a pasar. Porque siento que no tengo control. ¿Ok? Uh-huh. O sea, ¿eso es miedo? No, son sensaciones que yo asocio a tengo miedo. Pero en realidad, con el paso del tiempo, me ha pasado de tipo, bueno, ok, siento adrenalina, siento incertidumbre, siento que estoy perdiendo control, me causa como mucha ansiedad, pero esa ansiedad de la buena, ¿no? Esa de decir, bueno, quiero que suceda, pero porque es algo que asocia en realidad a una transformación, Sí. más Y allá ahí, de que es el miedo en sí. sí. Pero ahí es donde se une con lo otro, creo, que si vos estás como ocupándote de lo que te podés ocupar, por más de que sientas todo eso, al final las cosas van a ir pasando. Uh-huh. Claro, creo que el gran tema para muchos es cuando siento todo esto, pero ¿por qué siento todo esto? Porque quizás no esté haciendo lo que tengo que hacer en ese momento. Entonces, pero si estoy haciendo, digo, bueno, pero siento todo esto. ¿Esto es lógico, bueno, o no es lógico? Y quizás no tenga ninguna lógica todo eso que estoy sintiendo. Entonces ahí ya también esto empieza a cambiar. Y lo otro es que hubo un momento, porque esto es lo otro, ¿cuándo fue que empezamos a tener incertidumbre o a sentir incertidumbre? Lo mismo que con el tema del error, con equivocarse y con seguir intentando, ¿no? Hubo un momento de nuestra infancia, entre comillas, en que no teníamos incertidumbre. Simplemente estábamos en el presente, estaba todo bien. Entonces, lo interesante de eso es que eso está ahí disponible para nosotros. Solo tengo que ejercitarme para esto. Y al final es como, bueno, decir, bueno, quizás hay momentos en los que la incertidumbre sea lo correcto. O sea correcto sentirla o contextualmente esté bien.
pero es como aprender a diferenciar cuándo sí, cuándo no, y poder sacar de ahí como la energía para que la energía esté más disponible para el crecimiento, para lo que quiero, para que las cosas pasen, para que venga el... Para lo que venga, por Sí. supuesto. Entonces, un poco así, creo que bueno, mirá hasta dónde nos llevó Picasso hoy. Mirá por dónde venía el Sí, vivo sí. de hoy. A mí me recontra sorprendió, la verdad. Como que nunca me imaginé, ahora quiero saber más de la vida de Picasso, por ejemplo. Hay una peli que vi hace ya años que me gustó mucho, que es de Picasso y Modigliani. Ujú. Es esa rivalidad, esa amistad y rivalidad que tuvieron, que me gustó mucho. También fue como una inmersión dentro del mundo Picasso que no había tenido antes. Pero sí, Bueno, y lo otro que me abrió, perdón, un poco los tranqui. ojos en relación a esto fue que, por ejemplo, viste que siempre dicen, no, porque Van Gogh murió pobre y nunca ganó dinero con el arte, y como que siempre se asocia la pobreza a los artistas, y uno de los ejemplos que dan es el de Van Gogh. Y hay otro artista que nombran después te lo voy a pasar, en Dale. este especie de documental, y lo que dicen es que, claro, son todos esos artistas que muchas veces nombran y asocian como pobres, son artistas que murieron jóvenes. Claro. Picasso murió con 90 años o 91 años. Entonces, el resto de los artistas como que no llegaron a tener la madurez suficiente. Quizás tampoco lo hubieran hecho, pero es como que no tuvieron el tiempo necesario para poder madurar como artistas y poder madurar su negocio en relación al arte. Justo escuchaba un podcast que volví a correr y a escuchar podcast en simultáneo, donde justamente hablaba de esto, ¿no? De que todos, si tuviésemos el tiempo suficiente, si viviéramos lo suficiente, seríamos capaces de realizar aquello que venimos a realizar. O sea, ya sea en lo profesional, o sea, sobre todo en ese dar, ¿no? ¿Qué es lo que venimos a dar? Y claro, decía eso, o sea, creo que el mayor desafío está en reconocer que ese vivir lo suficiente a veces lo podemos acortar con esto de vivir, o sea, vivir, experimentar, hacer, fracasar de cierta forma, equivocarse, volver a empezar, de bueno, si tuviéramos todos el tiempo suficiente, todos lo conseguiríamos. Lo único que hay personas que saben que el tiempo es finito, o sea, somos conscientes del tiempo finito y que además toman acción sobre ese tiempo finito de empezar a, bueno, ¿cómo hago para generar esto lo antes posible? Y en relación a esto que decías, ¿no? Bueno, Picasso, 91 años, tipo, Sí, sí. tuvo el tiempo suficiente. Bueno, y como en el último periodo, como ya estaba así, estaba viejo, dicen que la gente empezó a decir, no, Picasso ya está acabado, ya está viejo, ya no hace nada. Que tipo se puso a producir, así que produjo bruta exposición así de no sé cuántas horas, tipo, y era como la última etapa de su vida, ¿no? Entonces, Claro. como que bueno, siempre haciendo. Y esta cosa tuvo sentido con Picasso para mí, bueno, de que al final te paguen por ser vos mismo. Uh-huh. Te paguen por ser vos mismo. Creo que esto es como, que a veces el gran conflicto que muchos tenemos o muchas personas tienen en relación a esto y a los rubros en los que se manejan es que esto es la separación entre el arte y el comercio, y al final es lo mismo. Entonces es decir, bueno, al final es que te paguen por poder expresarte, por poder ser vos mismo en el rubro que vos estés, vos en el marketing, yo como en lo que hago, y el que sea en lo que hace, pero al final, bueno, es que todos podamos vivir de lo que somos, de lo que nos gusta hacer, y bueno, y de lo que en definitiva nos llena y nos hace crecer internamente. Sabes que hoy tuve una meet en el que en un momento lo que se expuso fue, bueno, ¿cuál es tu arte? O sea, ¿cuál es tu arte? Pero no cuál es tu arte por que la persona pinte o porque la persona cante. O sea, no, ¿cuál es tu arte? ¿Qué es esa parte creativa tuya que viene a transformar al afuera? O sea, creo que para mí por ahí el arte es ese. O sea, bueno, ¿qué de vos sale y transforma al otro que está interactuando con vos? Entonces, bueno, por ahí, bueno, ¿cuál es tu arte que te va a llevar a terminar con la fortuna de Picasso? Total. Bueno, Simplemente, bueno, ese trabajo Sí. de trabajo personal de buscar
encontrarse y también amigarse Sí. y bueno, y salir a mostrarse. Sí, sí, soltar esas ideas que te frenan, ¿no? Porque digo, Ujú. bueno, esto sí lo hemos hablado otras veces, tenemos ideas que nos impulsan y tenemos ideas que nos frenan. Entonces, bueno, las ideas que no sean coherentes con que puedas ser vos y expresarte y llegar a la mayor cantidad de personas y desarrollarte y dar lo que tenés para dar, bueno, sacalas lo antes posible. Invertí el tiempo ahí, no en alimentarlas, sino en ver cómo vas a hacer para deshacerte lo más rápido posible de esas ideas, de eso que te frena, que te limita. Después voy a hablar con producción ¿Sí? porque no me habían avisado la temática Sí, de viernes. sí. Luz Clarita anda un poco de viva estos días. Anda complicada, Sí, sí. sí, Yo sí. creo que toma información de chats por ahí y tira Sí. ideas para los vivos de los viernes. Sí, no, Luz Clarita está teniendo una feria estos días y bueno, y Ah, ok, se ve entonces que anda ocupada. la respetamos, no pasa nada. Está perfecto. Sí. Bueno, queridísimo, Bueno, nada. me Completo encantó amigo. verte y me encantó el video. Y bueno, a ver qué nos depara de nuestro arte. Y bueno, la gente de YouTube ya sabe que se puede suscribir y bueno, y que cuando lleguemos a los 1000 suscriptores nos vamos a YouTube a hacer los videos. Total. Un beso grande. Buen fin de. Gracias, buen fin de.